estudiantes, que tengan una buena jornada, buen día. Ojalá que entre los que estamos ya presentes aquí, por lo menos esté la mayoría de ustedes que están en el interior, que no están en Noverá, están en sus casas. Bueno, y que podamos aprovechar un poco el material que tenemos preparado para compartir en esta mañana. En la semana pasada estuvimos viendo el estado límite último por resistencia al corte en cuanto a comportamiento, los mismos ingredientes relacionados con el comportamiento de las secciones y de los elementos estructurales en general. Y lo que queremos hacer hoy es hablar de, bueno, cómo se hace, cómo se opera, que serían ya las disposiciones reglamentarias. Y entonces esto está indicado como verificación de la resistencia al corte, cálculo de armaduras de corte y las especificaciones que se pueden compartir y que están en el reglamento y que nos obligará a que más exhaustivamente leamos el reglamento oportunamente. Bueno, el formato determinístico para la resistencia al corte es que una resistencia de diseño dado por phi b en el coeficiente de reducción de resistencia por la resistencia nominal, a eso le llamábamos resistencia de diseño, resulte nunca inferior al requerimiento del corte proveniente del análisis estructural, los requerimientos de corte proveniente. Bueno, con ese formato general, debemos decir que el coeficiente de reducción de resistencia en corte es 0,75, en parte porque se tiene menos confianza en los modelos resistentes a corte que, por ejemplo, el que se tiene en flexión. Además, porque se supone, se tiene evidencia experimental de que las fallas por corte son menos dúctiles en general que las fallas por flexión. Además, FIT contempla todas las incertidumbres relacionadas con los materiales y no habría que tal vez dejar de decir lo siguiente. El diseño a flexión y corte está gobernado por la filosofía de que si hay una falla, primero falla flexión, y en segundo lugar, en segunda instancia, sobrevenga o pueda sobrevenir la falla de corte. En eso también podría estar radicando la diferencia de seguridades que tienen que ver con este coeficiente phi. La resistencia nominal se compone a su vez del aporte, ya lo vimos, que hace el hormigón y del aporte que hacen las armaduras. Y su expresión es aditiva. Directamente tenemos la posibilidad de que la resistencia nominal sea obtenida por suma de las dos contribuciones. Está explicitado acá en función de X para indicar que este cálculo tiene que poder hacerse en cualquier sección. Y ahora que aparecen las secciones de hormigón pretensado, va a pasar a ser importante que podamos repetir estos cálculos en diferentes secciones a lo largo de la longitud de una viga. Entonces vamos a empezar hablando de la contribución del hormigón, de B sub C. Entonces ya hemos explicado esta expresión es conocida. B sub C depende de la calidad del hormigón, interviniendo la resistencia a tracción de alguna manera. Y también han aparecido dos términos, dos influencias que son la cuantía de la armadura longitudinal y esta relación entre el corte y la flexión existente en cada una de esas secciones. El valor de todo esto no puede ser inferior a 0,30 de la expresión de la raíz cuadrada de F'C y por B por D. Recordar que esta es una expresión que se mide en kilonewton, que al estar este lado multiplicado por B por D, esto es el área de una sección de hormigón,
Y este término, 0,30 de la raíz de F'C, es un tau sub c, es una tensión tangencial. No se puede superar este valor, y hay que decir que este término general, tanto cuando la cuantía longitudinal es baja, supongamos que tenemos la mínima cuantía, o cuando el momento, la influencia de la flexión es tan fuerte que hace que esta fracción resulte tendiente a cero, todo este segundo sumando que está dentro del paréntesis tiende a suprimirse, a tener poca influencia. En ese caso nos está quedando la raíz cuadrada de F'C dividido 7. Entonces ese término da en el orden de 0,14. 0,14. Y es la seguridad que se toma como para que cuando hay una falla, el valor nunca puede ser inferior a 0,14. En definitiva, esta tensión tangencial no puede ser inferior a 0,14. Esta expresión, finalmente, tiene un control acá para que cuando el momento es muy pequeño, que no haga tan grande esta expresión, se la controla haciendo que no puede ser mayor que 1, perdón, no puede superar a 1. Esta es la expresión general de la contribución resistente al corte aportada por el hormigón, pero en general tenemos disponibilidad de utilizar una expresión simplificada. Esta expresión simplificada es la que se acerca con este valor de 1 sobre 6, que es 0,16, al valor más bajo, y es una sugerencia y es bastante aprovechada por los calculistas para ponernos en condiciones seguras. En lugar de irnos hacia el lado de las posibilidades de que este numerito sea 0,30, por los aportes que tiene la expresión general anterior, se puede trabajar con esta expresión y es lo que, para estar más seguros, se suele hacer despreciando las ventajas que ofrece la expresión general anterior. Esto está expresado en fuerza y ahora la podríamos expresar con solamente hacer un pasaje de términos, B por D, pasarlo dividiendo, y tenemos la tensión tangencial, que voy a resaltarla, tiene como tau, como tensión tangencial aportada por el hormigón, resistente aportada por el hormigón, el valor de 1/6 de la raíz de F'C. ¿Qué pasa cuando esto eran situaciones donde tenemos elementos a flexión y corte solamente? Ahora, ¿qué pasa si, como hemos mencionado, apareciese una compresión axial? Bueno, entonces, en la expresión general donde aparecía MU, se puede reemplazar por MM, que es una expresión donde interviene la componente axial. Además del momento flector, la componente axial. En tracción, en compresión axial, el valor se va a considerar positivo de MU. Entonces, el MM es un valor disminuido respecto del efecto de MU por los efectos favorables que desde ya recordamos produce una compresión axial debido a la fuerza axial. Y el límite máximo antes era en flexión y corte solamente 0,30 de la raíz de F'C, ahora está afectado por un coeficiente de amplificación. Este valor de MU en compresión positivo se termina sumando, haciendo que este radicando sea mayor que la unidad. Bien. Si acá hay una expresión simplificada que puede utilizarse, yo no sé qué tan simplificada es con respecto a estas, pero asumamos que esto es posible utilizar cuando tenemos compresión, una expresión también que es sumativa, 1, aditiva, 1 más algo mayor que la unidad. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de compresión axial tenemos
tracción axial. Y hemos dicho que los valores de la tracción ahora aparecen con signo negativo, y esta es una expresión que ahora puede ser 1 más, y al ser esto negativo, esto puede ser un elemento que va reduciendo tanto este factor que la resistencia que aporta el hormigón al corte, cuando hay flexotracción, es muy baja. Por lo tanto, se suele recomendar que uno la ignore y considerar que cuando hay tracciones y no estamos seguros de su influencia, de incidencia, de su certidumbre, directamente rechazar contribuciones al corte, a resistencia al corte por parte del hormigón. Estamos hablando de secciones rectangulares, pero si tuviésemos una sección circular de diámetro D, el ancho que interviene en estas expresiones, el ancho que antes era el ancho del nervio, se adopta igual a D, directamente el ancho, y la altura estática, el 80% del diámetro. Bueno, ahora, ¿qué pasa con elementos donde intervenga algún índice de pretensado, algún grado de pretensado? Entonces, acá lo que vamos a ver es una cantidad de expresiones que están suministradas por el análisis racional y evidencias experimentales. Y teniendo en cuenta que además, en general, en pretensado, la sección rectangular que estudiamos es solamente introductoria porque la mayor parte de las veces en pretensado tenemos secciones llamadas compuestas. Secciones compuestas como la que está indicada aquí. Es digno de recordar este esquema que está en el reglamento, la figura esta que tenemos en pantalla, que permitía para el esquema de una viga continua mostrar las regiones de influencia de fisuración por flexión y flexión-corte, que es lo que sucede ser en el centro de los tramos, y sobre los apoyos se ve por la manifestación o configuración de la fisuración, y tenemos zonas donde predomina el esfuerzo de corte en los extremos y en las cercanías de los apoyos, que se llaman regiones de corte predominante o corte en el alma. Bueno, la resistencia a fisuración por corte tiene una expresión algo complicada de explicar, de exponer. Después, cuando uno va a hacer las aplicaciones prácticas, hay que ir definiendo cada uno de estos términos, pero intervienen la componente de resistencia, que ahora está afectada, resistencia a tracción, que está afectada por un coeficiente de 1/20, o sea, 0,05. Hay una componente que está dada directamente por el corte debido al peso propio sin mayorar, y después una componente que vincula la relación entre corte y momento, así como con el momento de fisuración, que son unas expresiones que llevan un delta para indicar que todos estos términos que vamos a ver se computan considerando toda la carga permanente menos el peso propio, que ya fue contemplado en este término, y también la sobrecarga de utilización. Bueno, por eso, para calcular delta BU y delta MU se hace con esos términos, y el delta MCR de cracking es la diferencia que hay entre el momento que produce la fisuración menos el momento que produce el peso propio solamente en esa sección. El momento de fisuración, vamos a recordar, hay una expresión 422, se puede calcular a partir de la expresión de la flexión compuesta de las tensiones que se generan en la sección transversal debido a la carga de pretensado, ya la efectiva, la carga de pretensado efectiva, y donde se iguala la tensión en la fibra inferior al módulo resistente a tracción por flexión FR. FR era 0,625 de la raíz cuadrada de F'C. Este término KT es la relación entre el módulo elástico resistente inferior
dividido la sección de hormigón. Esos términos ingresan acá y cuando nosotros despejamos de esta expresión MCR, el momento de fisuración es un valor calculable. Todos estos términos son geométricos. Geométrico, esta era la excentricidad respecto del baricentro de la fuerza de pretensado. La calidad del hormigón define FR, ZB es una magnitud geométrica. Bueno, entonces, posible calcular MCR, todo esto es calculable y nada puede ser inferior a 1/7 de la raíz de F'C de dp. Ahora interviene dp porque estamos en secciones pretensadas. Se debe tener en cuenta que dp en secciones pretensadas debe ser el más grande entre la verdadera posición del baricentro de la armadura pretensada respecto de la fibra superior, dp, y un valor de 0,8 del canto total de la sección. Si la sección tiene 1 metro de altura, esto es 80 centímetros. Se tiene que usar el más grande de estos dos elementos. También estuvimos viendo la semana pasada que cuando la fuerza de pretensado, de acuerdo con la trayectoria del cable, es inclinada, entonces, en una sección cualquiera, la fuerza de pretensado actúa con dos componentes, una horizontal y una vertical. Es decir, hay una F coseno, que es la que se va a utilizar para el aprovechamiento útil de la precompresión, y también hay una componente F seno de este angulito que tenemos acá, de este angulito alfa, que produce un cortante de sentido contrario al que producen las cargas exteriores. En esta feta, las cargas exteriores producen este esquema de cortante y el efecto favorable, le llamamos así, de la fuerza de pretensado descuenta acción exterior. Y por lo tanto se va a computar como una resistencia adicional o favorable. Por eso, la resistencia va a aparecer, teníamos una primera expresión que se llamaba BCI, resistencia a fisuración por flexión corte. Ahora nos aparece una segunda resistencia a fisuración por corte en el alma, y que tiene una expresión donde vale 0,30 del término resistente a tracción del hormigón propiamente dicho, más un efecto favorable que es la tensión normal a la altura del baricentro de la sección producida por la acción favorable de la acción del pretensado longitudinal, la acción horizontal del pretensado. Y a esto le sumamos la componente favorable que decíamos antes de la componente vertical, que es la fuerza F por el seno de alfa, según acabamos de ver. Ahí está. BP es F por el seno de alfa. Se tienen que evaluar estas dos resistencias y uno tiene que elegir la menor de estas dos. La menor de estas dos. Pero también disponemos de una expresión de atajo. Por aquí podemos hacerlo algo más simplificado. Si en lugar de hacer esas dos expresiones calculamos con estos elementos que son todos conocidos, calidad del hormigón, análisis estructural, magnitud geométrica, podemos calcular una única resistencia aportante al corte por el hormigón, que claro, es más conservadora, en el sentido de que esta expresión remarcada aquí nos da menos contribución que las que estábamos estudiando con las dos expresiones anteriores. Y se imponen condiciones de mínima y de máxima. La condición de mínima es que, por más que nos dé un valor más chico que esto, debemos aceptar utilizar este valor. Está garantizado que con este valor vamos a funcionar bien. Y nunca, si en el caso contrario tiende a darnos esto más grande, nunca superar a 0,4 de esta misma expresión. Bueno, ahora dejamos atrás la contribución del hormigón y vamos a tratar de ver
¿Cómo obtenemos la contribución de la armadura? Esto ya lo hemos visto la semana pasada, así que ahora repetimos lo que dice el reglamento. Mire, si usted ya calculó B sub n de X como lo que usted necesita tener, y es un dato calculable porque proviene de B sub U dividido phi, y B sub U es un dato proveniente del análisis estructural, esto ahora es conocido, esto es lo que debo tener, y para asegurar que tenga eso, como ya calculé la componente aportada por el hormigón, me sale automáticamente cuánto debo aportar con armaduras de corte, armadura llamada transversal. Y esta es la misma expresión, pero planteada en términos de tensiones tangenciales. La diferencia entre una y otra es que hay que dividir por B por D. Bueno, y ahora hay una serie de limitaciones para esta armadura de corte. Primero, la tensión de fluencia no puede ser superior a 420 megapascales en general. Eso es para controlar el ancho de las fisuras diagonales. Por más que use aceros de mejor calidad, no debo pasar de 420 o de 500 si voy a usar mallas. Esto es para evitar que las fisuras diagonales se separen y se pierda una de las componentes del modelo resistente a corte aportado por el hormigón. Otra condición es que para evitar otro tipo de falla que teníamos, que era la falla de biela comprimida, acuérdense que entre dos fisuras diagonales quedaba una zona de compresión que hacía posible que estallase el hormigón por aplastamiento, en cuyo caso lo que se hace es controlar, la manera indirecta de controlar este problema es que el aporte contributivo de las armaduras no supere a 2/3 de este término ya bien conocido. Y esto en términos de tensiones tangenciales. Y entonces ahora aparece una novedad. Las tensiones tangenciales nominales, cuya expresión son la fuerza de corte nominal dividido B por D, se puede expresar como la suma de la tensión tangencial resistente aportada por el hormigón y la del acero. Y eso no debía superar a 1/6, según lo que acabamos de ver, la que aporta el hormigón, y ahora no puede superar a 2/3 la que puede aportar el acero. Sumando 1/6 con 2/3 de este factor común, obtenemos una denominada tensión nominal que no puede ser superada, que es 5/6 de raíz de F'C, llamando a esto tau límite. Esta expresión está remarcada porque en los cálculos, de las primeras cosas que vamos a hacer, cuando tenemos todo casi predimensionado, es que, habiendo elegido estas geometrías, este valor es un valor limitante. Si obtenemos tau límite que solamente depende de la calidad del hormigón, este es un calculito directo que se puede hacer de entrada nomás, tendremos que saber si dado este Bn, que es Bu sobre Φ, y estas dimensiones geométricas, si vamos a tener dimensiones correctas. Si no funciona esto y no se cumple el menor o igual, esto quiere decir que tenemos que hacer que esto sea menor o igual que este término. La única manera que tenemos es incrementando este denominador, lo que quiere decir que hay que redimensionar la sección. Y ahora pasamos rápidamente a otra especificación sobre la exigencia de una armadura mínima de corte. Bueno, acá hay una condición. Cuando B sub U sobre Φ, que es un dato, este 0,75, que esto es B sub n, supera a la mitad del valor que aporta la resistencia el hormigón solo, entonces se debe disponer una armadura mínima para prevenir una falla frágil, súbita, por tracción diagonal en todo elemento de hormigón armado y pretensado solicitado a flexión. Bueno, entonces hay ahora se viene la expresión, pero esto está indicando que si tuviésemos una condición en que B sub n fuera menor que la mitad de BC, no estamos exigidos de poner armadura mínima alguna, según el reglamento. Pero ya vamos a ver la consideración que hacemos enseguida. Entonces la cuantía mínima sale de una expresión algo complejita, ustedes la miran con un poquitito más de detenimiento, pero ahora interviene
las calidades de los dos materiales, hormigón y acero, se parece a la deflexión, pero con otros números, y aparece la separación entre las armaduras de corte. Ya vimos que podían ser barras dobladas o estribos. Si aparece la necesidad de trabajar con hormigón pretensado, y cuando la fuerza de pretensado efectiva es superior al 40%, fuerza de la resistencia a tracción T, la T que aportan la armadura pretensada y la no pretensada, se tiene que usar esta expresión. La cuantía mínima va a surgir de la más grande de una de estas dos. Esta va a dar un valor, esta va a dar un valor 2, entonces se elige la más grande y se impone que la armadura de corte supere a ese valor como armadura mínima. Y acá hay una aclaración que trata de explicar por qué, en general, por ensayos experimentales, se exceptúa del requisito de cuantía mínima a elementos estructurales tales como losas, zapatas, losas nervuradas de hormigón y algunas vigas de baja altura, de pequeña altura. Por ejemplo, que el canto sea menor o igual que 25 o menor o igual que 2,5 veces el espesor del ala, de la placa que tenga asociada, y también menor o igual que la mitad del ancho del nervio, el que sea mayor. Bueno, se está hablando acá de elementos estructurales de baja altura. Sí, Dos Mario. cosas. Uno, le quedan 5 minutos y otro, hay una pregunta en el chat, no sé si dejamos para el final. La dejamos, a ver, si alguien quiere dejarme la pregunta, yo solamente completo esto y por lo menos la pregunta queda flotando y arrancamos en la segunda reunión con la respuesta. Bien, A perfecto. ver, trato de completar esto. Bueno, el comentario final que queríamos hacer es que a pesar de que el reglamento dice que se puede obviar, lean esto con detenimiento, que se puede evitar el poner armadura de corte mínima, hay una recomendación práctica que para minimizar en obra errores y de acuerdo a la práctica constructiva que tenemos en Argentina, se recomienda colocar un estribado mínimo siempre, en toda una viga. Excepción para armadura de corte en esas losas o vigas bajas, según lo hemos comentado recientemente. Dejo espacio para que se haga la pregunta y después retomo en la próxima reunión a partir de algunas cuestiones relacionadas con organización de la armadura de corte. Así que escucho la consulta que se tenía, por favor. Bueno, decía que estaba leyendo y no entendía de dónde provenía el valor de n. Si era El por valor de perdón, n, cuando se estaba calculando hoy que había una compresión o una tracción, una fuerza normal. ¿de dónde viene? Voy Claro, para atrás. si era de Termina hacia atrás. pretensado o de otra fuerza externa, decía. O si es producida Eh, por algo más. sí. Eh, Acá. Estábamos con N, esfuerzo axial, ¿sí? ¿De eso hablamos? ¿Estamos hablando del esfuerzo axial? Sí, sí. Bueno, en algunas vigas suele acontecer, sobre todo en las vigas de pórticos sometidos a fuerzas horizontales, viento, sismo, las secciones transversales, además de flexión, M, y corte, tienen esfuerzos axiales, que pueden ser de compresión o de tracción. Entonces, el esfuerzo axial es contemplado en estas expresiones donde además de flexión y corte hay o compresión axial o, como en el otro caso, tracción axial. No sé si eso contesta la idea. Es un dato que vendría del análisis estructural. En la mayoría de los casos y en nuestro curso no vamos a utilizar en general fuerzas axiales, sino solamente momento y corte. ¿Eso contesta la pregunta? A ver, esperemos que responda. Sí, dice que ahí está. Ahí entendí. ¿Puede ser? Sí, sí, dijo que sí. Bien, entonces
Vamos al corte y arrancamos en la próxima reunión donde hablamos de elementos organizativos de la armadura.